Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis leído en el título, os voy a explicar cómo hacer un aviario en casa y cuáles son las características que reúnen los mejores aviarios del mundo. Si te interesa, quédate, que empezamos. Un aviario criadero, como también se le suele conocer, es un lugar destinado al mantenimiento y reproducción de diversos tipos de pájaros, como pueden ser canarios, jilgueros, periquitos y demás aves domésticas similares, que cumple una serie de condiciones básicas que garantizan el bienestar de las aves y que favorece su reproducción. A continuación, os explicaré los 6 detalles fundamentales que deben reunir todos los aviarios para que los pájaros estén sanos, sean felices y se reproduzcan fácilmente. Pero antes, no te olvides de suscribirte gratis al canal, pulsando este botón rojo que aparece por aquí abajo para que puedas recibir nuevos vídeos y participar en los sorteos del canal. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta antes de hacer nuestro aviario es saber dónde vamos a ubicarlo. A la hora de elegir la ubicación de nuestro aviario, debemos elegir siempre un lugar lo más espacioso posible en función de las jaulas o el número de pájaros que queramos tener. De esta manera evitaremos el hacinamiento o la sobrepoblación de ejemplares y la aglomeración de jaulas, que a medio y largo plazo podrían ser causantes de la aparición de enfermedades. Y además, debe ser un sitio tranquilo en el que los pájaros se sientan cómodos y seguros para garantizar su bienestar. Por otro lado, dependiendo del sitio en el que ubiquemos nuestro aviario, tendremos un aviario de interior o un aviario de exterior. Si decidimos hacer nuestro aviario en una habitación o lugar techado, tendríamos un aviario de interior. Mientras que si por el contrario no tenemos la posibilidad de destinar una habitación al aviario, pues podemos hacer un aviario de exterior, que son los aviarios que se encuentran en patios, terrazas e incluso balcones. Por último, a la hora de elegir la ubicación de nuestro aviario, debemos tener muy en cuenta la orientación, ya que no es lo mismo que nuestro aviario esté orientado hacia el norte que esté orientado hacia el sur. Lo ideal es que el aviario esté orientado hacia el suroeste, ya que así conseguiremos aprovechar al máximo posible el número de horas de sol, puesto que el sol sale por el este, va moviéndose hacia el sur hasta que se pone por el oeste. Otro punto muy importante y que también influye directamente en el éxito de un aviario es la luminosidad, es decir, la cantidad de horas de luz que recibe nuestro aviario a lo largo del día. Por lo tanto, es fundamental que nuestro aviario cuente con algunas ventanas para aprovechar al máximo la luz natural, lo que no solo nos supondrá un ahorro económico, sino que además será mucho más beneficioso para los pájaros. No obstante, tened en cuenta que debéis evitar colocar jaulas que reciban directamente el sol a través de la ventana, ya que el propio cristal podría actuar como lupa e intensificar el rayo de sol en un punto determinado, pudiendo llegar a ser perjudicial para los pájaros, sobre todo en verano o en épocas de calor. Y como he dicho en el apartado anterior, si nuestro aviario está correctamente orientado, conseguiremos que nuestros pájaros reciban las primeras horas de luz del día, que son muy beneficiosas para ellos, y a medida que va pasando el día se mantenga la luminosidad sin que el sol les dé directamente en horas puntas de calor. De esta manera, en invierno podrán tomar el sol perfectamente y en verano aprovecharán las primeras horas de sol, que son las más frescas. Y en el caso de que no contemos con suficientes horas de luz en el aviario, pues podemos utilizar sistemas de luces LED o luz artificial que pueda adaptarse y regularse en función de la época del año en la que nos encontremos, ya que como sabéis, en la época de cría los pájaros necesitan más horas de luz, mientras que en la época de muda, por ejemplo, ocurre justamente lo contrario. La temperatura debe ser otro parámetro que debemos controlar en nuestro aviario para garantizar que nuestros pájaros estén cómodos en cualquier época del año. Para ello, a la hora de hacer nuestro aviario, podemos utilizar materiales aislantes de frío y calor para que en verano los pájaros no tengan tanta calor y el aviario sea un sitio fresquito, y para que en invierno evitemos que el frío de la calle pueda entrar, consiguiendo que los pájaros estén en un sitio calentito y a gusto. La temperatura ideal de un aviario se encuentra entre los 15 y 25 grados aproximadamente, aunque todo depende de la época del año. Por lo que si tenemos en cuenta la orientación del aviario y utilizamos materiales aislantes, vamos a conseguir una temperatura adecuada en el aviario sin necesidad de tener que utilizar estufas o aires acondicionados. Otro factor importante que condiciona en mayor o menor medida el éxito en los aviarios tanto en el periodo de muda como en la cría es la humedad, ya que el aviario debe tener una humedad adecuada que garantice el bienestar de nuestros pájaros, puesto que una humedad excesiva podría favorecer la aparición de hongos y bacterias, por ejemplo en la comida, y una humedad excesivamente baja podría provocar problemas de picaje. En época de cría ocasionaría un aumento de pollitos que mueren dentro del huevo porque no son capaces de romper el cascarón, etc. Lo ideal es que la humedad se encuentre en torno al 50-60%, dependiendo de la época del año en la que nos encontremos.
Y en el caso de que queráis subir la humedad al aviario, pues podéis colocar un simple cubo de agua y para reducirla en cierta medida podéis poner un poco de sal. No obstante, también podéis adquirir en el mercado algún tipo de humidificador que os permita controlar la humedad del aviario. Otro factor fundamental a tener en cuenta a la hora de hacer nuestro aviario es la ventilación. El aviario debe contar con ventanas o sistemas de ventilación que permitan renovar y limpiar el aire constantemente. Además, en el caso de que tengamos ventanas, es recomendable utilizar telas mosquiteras para evitar que entren moscas, mosquitos o pínfanos que puedan picar a nuestros ejemplares y provocarles heridas que deriven en enfermedades. Por lo tanto, la ventilación es uno de los factores más importantes a la hora de hacer nuestro aviario, ya que los pájaros deben vivir en un ambiente limpio en el que puedan respirar aire fresco de calidad, y esto influirá directamente en el éxito de nuestro aviario. No obstante, tenéis que tener en cuenta que es muy importante evitar las corrientes de aire dentro del aviario, ya que son perjudiciales para los pájaros, puesto que podrían resfriarse, sufrir catarros y demás. Así que debe haber una buena ventilación que permita renovar el aire constantemente, pero sin que se den corrientes de aire. Por último, independientemente del lugar en el que elijamos montar nuestro aviario, es aconsejable que las paredes sean claras para poder detectar fácilmente la suciedad y posibles parásitos, evitar que los pájaros se puedan estresar y crear un ambiente de mayor luminosidad. Además, debe estar fabricado con materiales que faciliten la limpieza y desinfección para que los pájaros estén siempre limpios y evitemos la aparición de posibles enfermedades. Por estos motivos, la mayoría de los aviarios suelen tener una pared lisa con pintura blanca, preferiblemente lavable. También suelen estar alicatados, es decir, tienen azulejos que se pueden limpiar fácilmente, o incluso las paredes están cubiertas con algún tipo de material similar al PVC o al cristal, que son también materiales fáciles de limpiar. En este sentido, debéis evitar utilizar materiales porosos o difíciles de limpiar, como por ejemplo la madera o el cartón, porque este tipo de materiales suelen acumular con mayor facilidad la suciedad e incluso facilitan que parásitos como ácaros y piojillos se puedan esconder en sus poros y reproducirse. Y en cuanto al suelo, más de lo mismo, lo más recomendable es que sea un suelo liso, para que se pueda barrer y fregar bien la suciedad ocasionada por las propias cáscaras de semillas, las plumas de los pájaros, la pasta de cría o incluso el material que utilicemos cuando estemos criando. En definitiva, lo ideal es que en el aviario haya materiales que sean fáciles de limpiar y desinfectar para garantizar nuestra comodidad y la salud de los pájaros. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos factores, vamos a conseguir que nuestro aviario haya unos buenos parámetros de sanidad, porque tendremos una buena ventilación, unos parámetros de temperatura y humedad correctos, suficientes horas de luz naturales, evitaremos el hacinamiento de los pájaros y conseguiremos una buena limpieza y desinfección al tener materiales adecuados y fáciles de limpiar. Todo esto en conjunto hará que nuestros pájaros estén cómodos, sanos, sean menos propensos a contraer enfermedades y en definitiva serán más felices y criarán mejor. Si el vídeo te ha gustado, dale a me gusta, compártelo con tus amigos por las redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudarnos entre todos. Suscríbete ahora gratis al canal pulsando este botón rojo que aparece por aquí para que recibas nuevos vídeos y puedas participar en nuevos sorteos. Por aquí te dejo también vídeos muy interesantes que te van a gustar y como siempre les espero en el próximo vídeo.